Lo que el compañero de trabajo de mi marido dijo a sus espaldas lo cambió todo. Tengo 61 años. Llevo casi 40 años casada. Para la mayoría de la gente soy esa mujer que pasas en el pasillo del supermercado y olvidas en el siguiente. Tranquila, educada, siempre con una lista y un plan. Era el tipo de persona en la que se puede confiar. La que preparaba las loncheras, pagaba las facturas a tiempo y nunca olvidaba un cumpleaños. El amor, para mí, era lealtad, estabilidad, una mano quieta que sujetar por la noche. Nunca busqué nada más. Creía que no lo necesitaba. Pero lo que ocurrió aquel día cambió la forma en que veo absolutamente todo. Sacudió algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba atascado. Y desde entonces nunca he vuelto a ser la misma. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Todo empezó una tarde lluviosa de jueves. Lo recuerdo porque acababa de entrar del jardín, frustrada porque los tomates en los que había trabajado tanto estaban ahora empapados y caídos. La casa olía ligeramente a canela y tierra húmeda, un aroma reconfortante que no había notado antes. Me sequé las manos en un paño de cocina y estaba a punto de prepararme una taza de té cuando sonó el timbre. No recibimos muchas visitas sin avisar. Así que mi primer pensamiento fue que debía ser un reparto. Pero cuando abrí la puerta, era él. Aarón, el compañero de trabajo de mi marido. Nos habíamos cruzado unas pocas veces en eventos de la empresa, cenas, una barbacoa de verano, ese tipo de ocasiones en las que yo me quedaba cerca de la bandeja de verduras y charlaba con las esposas mientras los hombres bebían cerveza y hablaban de trabajo. Él siempre parecía más joven que el resto. No por la edad, tendría unos 40 y tantos o 50 y pocos, sino por la forma en que se movía, presente, observador, como si realmente te viera cuando hablabas. Aquel día, sin embargo, se veía distinto. La camisa estaba medio empapada por la lluvia y apretaba un sobremanila bajo el brazo como si fuera algo precioso. Sus ojos, normalmente serenos y abiertos, estaban ansiosos. «Hola», dijo, con la voz un poco entrecortada. «Perdona que me presente así. ¿Está Frank en casa?» Parpadeé. «No, está en la oficina». «¿Está todo bien?» Aarón dudó. Esa pequeña pausa quedó suspendida en el aire como un aliento que no quería soltar. Luego ofreció una sonrisa tensa y negó con la cabeza. «No es nada urgente. Puedo dejarte esto si no te importa». Me tendió el sobre. Extendí la mano, pero algo me hizo preguntar. «¿Quieres pasar? Estás empapado». Dudó otra vez y luego asintió. «Gracias. Me vendría bien». Me aparté. La casa se sintió extrañamente silenciosa con él entrando. No sé por qué. Tal vez porque su presencia llenaba el espacio de una manera diferente. No solo entraba en una habitación, se instalaba en ella. Lo llevé a la cocina y le ofrecí una toalla, que tomó con un gracias bajo, secándose el pelo y el cuello. Preparé té. Me pareció lo educado. Nos sentamos a la mesa de la cocina. La lluvia golpeaba los cristales. Hubo un silencio largo. Luego lo dijo. «¿Sabes? Frank habla mucho de ti en el trabajo». Le miré, sorprendida. «¿De verdad?» Aarón asintió. «Dice que eres la razón por la que se mantiene con los pies en la tierra. Que eres la única persona que no le deja alejarse demasiado de sí mismo». Sentí algo parpadear en el pecho. No exactamente orgullo. No exactamente tristeza. Algo intermedio. «Es amable de su parte», respondí. Aarón me miró un momento. No de esa forma casual y pasajera con la que la gente suele mirar. De verdad me miró. «¿Puedo preguntarte algo, June?» Me quedé un poco congelada. Nadie fuera de mis amigos más cercanos me llamaba por mi nombre de pila con tanta naturalidad. «Claro. ¿Qué crees que hace que un matrimonio dure?» La pregunta no debería haberme pillado desprevenida. Pero lo hizo. «Supongo, la confianza», dije despacio. «El respeto. La costumbre, tal vez. El amor, si tienes suerte». Aarón inclinó la cabeza, considerándolo. «¿Crees que es posible que dos personas se queden atrás la una de la otra?» Se me cortó la respiración. No respondí de inmediato. Porque la verdad era que yo misma me había estado haciendo esa misma pregunta en silencio, en privado, durante los últimos años. No porque Frank y yo no nos quisiéramos, sino porque a veces sentía que éramos dos trenes que circulaban uno al lado del otro. Cerca. Familiares. Pero que ya no se encontraban de verdad. «Creo», dije con cuidado, «que las personas cambian. Y a veces no lo hacen juntas». Aarón asintió despacio. Bajó la mirada hacia sus manos. «Frank y yo tuvimos una conversación hoy. Una dura». Se me apretó el estómago. «¿Está todo bien?» Levantó la vista. Sus ojos estaban más oscuros ahora, más tristes, pero aún serenos. «No quiero hablar de más, pero necesitaba verte». «¿Por qué?» «Porque hoy dijo algo sobre ti. Y no pude dejar que se quedara en mi pecho sin decírtelo directamente».
¿Qué dijo? Aarón dudó, luego se inclinó hacia adelante. La voz más baja, más íntima. Dijo que has estado sola. Que no sabe cómo arreglarlo. Que le da miedo que hayas dejado de necesitarlo. Las palabras me golpearon como un puñetazo suave. No violento. Solo lo suficiente para quitarme el aire. Aparté la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. Aarón no insistió. Dejó que el silencio se instalara entre nosotros, las manos todavía sobre la mesa, sin alcanzar las mías, pero cerca. Cálidas. Presentes. La lluvia empezó a amainar, pero dentro de mí algo acababa de empezar. No recuerdo exactamente cuánto tiempo nos quedamos allí, en ese espacio silencioso. Pero cuando Aarón se levantó por fin para irse, sentí un dolor que no sabía nombrar. Lo acompañé hasta la puerta. Mis dedos rozaron el lado del sobre que había traído mientras se lo devolvía. Me dio una pequeña sonrisa que no llegó del todo a los ojos y dijo: «Dile a Frank que dejé esto». Asentí. «Se lo diré». Y entonces se fue, engullido por el gris húmedo de la tarde. Me quedé un momento frente a la puerta cerrada. El silencio de la casa de repente más ruidoso que antes. Mi té se había enfriado sobre la mesa. No lo recalenté. Solo volví a sentarme, mirando por la ventana, con los pensamientos más fuertes que la lluvia. Frank llegó tarde aquella noche. Estaba cansado. Se veía en la forma en que se movía, más lento de lo habitual, como si el peso del día todavía le colgara de los hombros. Me besó la mejilla distraídamente al entrar y se aflojó la corbata. «¿Hay algo de Aarón en la encimera?», dije. Miró el sobre. «Ah, sí». Mencionó que tal vez pasaría. Pasó. Frank me miró y luego asintió, como si hubiera algo más que quisiera decir, pero no lo hizo. Lo observé en silencio. El cuello de la camisa todavía llevaba las marcas del día largo. Las manos le temblaban ligeramente mientras sacaba el teléfono y revisaba correos, aunque ya estaba en casa y nadie le habría reprochado parar un momento. «Frank», dije con suavidad. «¿Puedo preguntarte algo?». Levantó la vista. «¿Crees que he cambiado?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Parpadeó despacio, sorprendido. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, con los años. ¿Crees que soy diferente a la mujer con la que te casaste?». Dejó el teléfono. «Claro que has cambiado. Los dos lo hemos hecho. Han pasado casi 40 años. Pero, ¿hemos cambiado juntos?». No respondió de inmediato. Se pasó una mano por el pelo y suspiró. «A veces ya no sé cómo alcanzarte, June. Sigues aquí, pero te siento lejos». Tragué saliva con dificultad. Yo podría decir lo mismo. No hablamos mucho más aquella noche. Seguimos los movimientos, nos cepillamos los dientes lado a lado, nos pusimos el pijama, nos acostamos hombro con hombro, pero a kilómetros de distancia. Yo no dejaba de pensar en lo que Aarón había dicho. No solo en las palabras, sino en la mirada de sus ojos. En la forma en que me había visto. De verdad me había visto. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Frank se enterró en el trabajo. Yo me mantuve ocupada, doblando ropa, regando plantas, haciendo recados. Pero en cada momento de quietud, Aarón se quedaba en mis pensamientos. No esperaba volver a verlo tan pronto. Fue un domingo por la tarde. Estaba en el mercado de agricultores a las afueras del pueblo. Voy todas las semanas. Hay una mujer que vende jabón hecho a mano que me gusta, y el hombre del puesto de miel siempre me hace un descuento porque le compré cuando apenas empezaba. Estaba eligiendo ramos de dalias de finales de verano cuando oí a alguien decir mi nombre. «June». Me giré. Era Aarón. Esta vez no llevaba ropa de oficina. Solo vaqueros y un jersey azul marino con las mangas subidas, las gafas de sol en la cabeza. Parecía relajado. Diferente. «Oh, hola», dije, sorprendida. «No esperaba verte aquí». Sonrió. «Vivo a unas manzanas. A veces vengo por el pan». Nos quedamos un momento sin saber muy bien qué decir. Luego levanté las flores que tenía en la mano. «Estas me llamaron la atención». «¿Te sientan bien?», dijo. Aquello me detuvo. No sé por qué. Tal vez porque hacía tanto tiempo que nadie me decía algo así sin que tuviera que ver con lo práctico o con la rutina. «Gracias», respondí en voz baja. Caminamos un rato juntos después de eso. Miramos los puestos, hablamos de tonterías, de lo caros que estaban los melocotones ecológicos, de cómo el puesto de maíz caramelizado siempre atraía a la mayor multitud. Era fácil. Cómodo. Y entonces, de pie al borde del mercado, cerca de un banco bajo un árbol, se volvió hacia mí y dijo: «June, no fui del todo sincero el otro día. Sentí que el corazón se removía». «¿Qué quieres decir?». «No pasé solo para dejar papeles. Necesitaba hablar contigo a solas porque algo me pesaba». Hubo una pausa. Un cambio en el aire. «Llevo 8 años trabajando con Frank», dijo. «Y lo respeto. Pero también, veo cosas».
Cosas que él no ve. O tal vez cosas que elige no ver. No me moví. No respiré. Mereces más que ser vista como la persona fiable, dijo, la voz ahora suave. Mereces sentirte viva. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, algo tierno que no había tocado en años. Debería haberme alejado. En cambio pregunté, ¿por qué me dices esto? Aarón me miró con una intensidad callada. Porque me importas más de lo que debería. Y creo que quizás tú también lo sientes. No respondí. No pude. Porque una parte de mí quería huir y otra no quería dejar atrás aquel momento. El viaje de vuelta a casa desde el mercado se me hizo más largo de lo habitual. Recuerdo que apreté el volante más fuerte de lo necesario, los nudillos pálidos contra el cuero. Las dalias yacían en el asiento del acompañante, sus colores demasiado vivos para la pesadez que sentía en el pecho. No encendí la radio. Necesitaba silencio. Necesitaba oír mis pensamientos. Solo que no eran exactamente pensamientos. Eran sensaciones. Un latido en el pecho, un dolor en las costillas, el eco de las palabras de Aarón sonando más fuerte que cualquier otra cosa. Mereces sentirte viva. Aquella noche no le dije a Frank que me había encontrado con Aarón. Cociné pollo al limón con patatas asadas, como a él le gustaba. Comimos en silencio, como siempre. Nos preguntamos por el día, no para descubrir algo nuevo, sino para mantener el ritmo. Después él se fue al salón a ver las noticias. Yo limpié la cocina despacio, metódicamente, como si frotando lo suficiente pudiera limpiar el calor de mi piel. Pero no pude. Más tarde aquella noche me senté sola en el porche trasero. Una brisa suave levantaba los bordes de mi camisón y el sonido de los grillos llenaba el silencio. Me abracé a mí misma, no por el frío, sino por un peso que no sabía cómo llevar. ¿Había estado realmente sola tanto tiempo? ¿Había enterrado partes de mí tan profundamente que alguien más las había encontrado antes de que yo misma me diera cuenta de que faltaban? ¿Y por qué se sentía tan bien, y tan aterrador, ser vista? A la mañana siguiente me sorprendí mirando el teléfono más de lo habitual, esperando un mensaje. Y temiendo que llegara también. No llegó ninguno. Pero al día siguiente sí. Un mensaje corto. Solo. ¿Te importaría quedar para un café? Solo para hablar. Respetaré lo que decidas. Sin presión. Sin juegos. Solo eso. Lo miré durante lo que pareció una hora. Luego respondí. Mañana. A las 10. El café cerca de la biblioteca. Me dije a mí misma que era para cerrar el círculo. Que necesitaba claridad. Que no podía dejar que un solo momento desarraigara toda mi vida sin enfrentarlo directamente. Pero en el fondo creo que ya lo sabía. No se trataba de claridad. Se trataba de conexión. Nos encontramos a la mañana siguiente. El café era tranquilo, escondido entre una librería y una tienda de segunda mano. El tipo de lugar con sillas que no combinan y menús escritos a mano en pizarras. Llegué temprano. Ya estaba sentada con una taza de café negro cuando Aarón entró. Me vio de inmediato y me hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de sentarse a la mesa. Gracias por venir, dijo. Apreté las manos alrededor de la taza caliente. No he venido por nada dramático. Solo, necesitaba entender. Lo sé. Parecía cansado. O tal vez solo pensativo. Había algo más suave en el que antes. No planeé esto, dijo. No entré en tu casa pensando que sentiría algo más que respeto profesional. Pero cuando te miré, June, vi a alguien que había construido su vida alrededor de las necesidades de los demás. Y no pude dejar de pensar en que te quedaba a ti. Bajé la mirada. Haces que suene como si fuera alguien a quien hay que compadecer. No. Admirar. Pero también reconocer. Respiré despacio. No sé lo que estoy haciendo, admití. Dime qué es esto. No tiene por qué ser nada. Solo quiero que sepas que alguien te ve. Alguien te escucha. Las palabras se quedaron entre nosotros. Pesadas, pero no indeseadas. Entonces él extendió la mano, con cuidado, sin asumir. La dejó sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Una invitación, no una exigencia. La miré. Y puse la mía suavemente sobre la suya. No por imprudencia. No por anhelo. Sino por una verdad callada e innegable. Había olvidado cómo se sentía que te tocaran con reverencia. Nos quedamos así mucho tiempo. Nadie nos apresuraba. Ninguna expectativa. Solo dos personas unidas por algo delicado e inesperado. Cuando nos levantamos para irnos, me acompañó hasta el coche. El aire era cálido. Una brisa suave removía las hojas sobre nosotros. No quiero arruinar tu vida, dijo en voz baja. ¿No lo estás haciendo?, respondí. Pero tal vez me estás recordando que mire la mía. No lo besé. Él no me lo pidió. Pero algo se había desplazado, suavemente, de forma permanente.
Conduje a casa otra vez en silencio, pero esta vez no se sentía vacío. Se sentía lleno. Como si hubiera abierto una puerta dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba cerrada. Aquella noche no dormí mucho. Me acosté al lado de Frank, escuchando el ritmo suave de su respiración. El hombre con el que había construido mi vida. El hombre que había compartido mis triunfos, mis pérdidas, los años que pasaron más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Su mano rozó la mía en la oscuridad, más por costumbre que por ternura. Aún así, no la aparté. ¿Cómo se mide una vida entera de lealtad frente a un solo momento de despertar? A la mañana siguiente hice tortitas. No de caja, sino desde cero, como solía hacer cuando los niños todavía vivían en casa. Frank entró, sorprendido. ¿Tortitas un lunes?, preguntó con una sonrisa soñolienta. Me encogí de hombros. Me apetecía hacer algo diferente. Sirvió café y me besó la parte superior de la cabeza. Durante un segundo cerré los ojos y dejé que el calor se instalara. Pero no era lo mismo. No porque él hubiera cambiado. Porque yo sí. En los días que siguieron, todo se volvió más claro y más confuso al mismo tiempo. Seguía viendo a Aaron. No todos los días. No de forma secreta y desesperada. Pero sí lo suficiente como para que su presencia se convirtiera en un espejo. Cada vez que me miraba, me recordaba las partes de mí que había dejado dormidas. La mujer que reía con facilidad, la que se detenía a oler las flores sin pensar en la lista de la compra, la que todavía tenía deseos propios. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cerca del río, se lo dije en voz alta por primera vez. Tengo miedo. Él no preguntó de qué. Solo esperó. Miedo de que si empiezo a sentir de verdad, ya no pueda volver atrás. Miedo de romper lo que Frank y yo construimos. Miedo de descubrir que llevo años sobreviviendo en lugar de vivir. Aaron se detuvo. Me miró con esa misma intensidad callada de la primera vez. El miedo no significa que estés haciendo algo malo, June. A veces significa que por fin estás prestando atención. Aquella noche, cuando Frank llegó a casa, lo esperé en la cocina. No con cena preparada. Solo con la verdad. Necesitamos hablar, dije. Se quedó quieto. Dejó el maletín en el suelo. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo lejos que nos hemos quedado. Sobre lo sola que me he sentido y sobre lo solo que tú también has estado, aunque no lo digas. Se sentó. Por primera vez en mucho tiempo, me miró de verdad. Y yo le conté. No todo. No sobre Aaron todavía. Pero sí sobre el vacío. Sobre las noches en las que me despertaba y sentía que compartíamos una cama pero no una vida. Sobre cómo había olvidado que merecía ser vista. Frank escuchó. Lloró. Yo también. Y aquella noche, por primera vez en años, no nos acostamos como dos extraños. Nos quedamos despiertos hablando hasta que el cielo empezó a aclararse. No resolvimos todo. Pero empezamos. Aaron y yo dejamos de vernos poco después. No porque dejara de importarme, sino porque entendí que él no era el destino. Era el espejo. El que me había mostrado que todavía estaba viva por dentro. Que todavía podía elegir. Meses más tarde, un día de primavera, mientras regaba las nuevas plantas del jardín, recibí un mensaje corto de él. Espero que estés sintiéndote viva. Respondí solo con una foto de las dalias que ahora crecían fuertes bajo el sol. Y una frase. Lo estoy. Gracias por recordármelo. Frank y yo seguimos juntos. No es perfecto. Ningún matrimonio de 40 años lo es. Pero ya no somos dos trenes que circulan en paralelo. Ahora, a veces, nos detenemos. Nos miramos. Y nos encontramos de nuevo. Porque lo que el compañero de trabajo de mi marido dijo a sus espaldas no destruyó mi matrimonio. Me devolvió a mí misma. Y a partir de ahí, por fin pude elegir de verdad a quién y a qué quería entregar el resto de mis días. No cometas el error de esperar a que alguien más te vea para empezar a verte tú. Mereces sentirte viva. Hoy. No mañana. Hoy. Y si este relato te ha tocado, quédate hasta el final. Porque a veces el final no es una ruptura. Es un regreso a casa. A ti misma.